Un saludo para todos. Después de haber estudiado el Catecismo de la Iglesia Católica en su introducción, y cuál es el contenido de cada una de esas partes, cuál es el objetivo, cuál es la enseñanza de este catecismo, vamos a ir a la tercera parte en la que el catecismo nos va a enseñar lo que vivimos o lo que debemos de vivir, en el cual comprende los mandamientos y los sacramentos. Estudiaremos por ahora el primer mandamiento de la ley de Dios. Vamos a pedir la fuerza y la luz del Espíritu Santo para que nos ilumine en el conocimiento de esta parte del catecismo de la Iglesia Católica. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Comenzamos entonces con el primer mandamiento. Nos dice el libro del Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Escucha, Israel, nos repite el Catecismo de la Iglesia Católica número 2084. Yo soy el Señor, soy tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás esculturas, ni imagen alguna. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto. Lo reafirmamos en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículos del 2 al 5, y en el Deuteronomio, capítulo 5, versículos del 6 al 9. Es la primera llamada y la justa exigencia de Dios pidiendo que el hombre lo acoja y lo adore. Dios se da a conocer recordando su acción. Él es todopoderoso, es bondadoso, su acción es liberadora. En la historia de aquel pueblo de Israel que sacó de la esclavitud al que lo llama, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Por eso, ante el llamado de Dios y ante la actitud poderosa y bondadosa y liberadora de Dios, nos invita para que nosotros correspondamos amor con amor. Ese es, en resumen, el primer mandamiento. Jesús dice estas palabras. Cuando un sacerdote y un hombre sabio del templo de Jerusalén le preguntó, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. A lo mejor a nosotros no nos hace mucho, o no nos extraña mucho esta pregunta, pero si entramos en el contexto de aquella época, debemos de saber que los que vivían en ese tiempo, bajo el precepto de los mandamientos que Moisés les había dado y había hecho de alguna manera eco en todo el pueblo, había 636 mandamientos. Es por eso que aquel mismo sacerdote, aquel sabio del templo, ante aquella cantidad de mandamientos le pregunta, ¿y cuál es el mandamiento más grande? ¿Y cuál es el más importante de la ley? Y el Señor lo declara y se manifiesta con esas palabras. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Aunque nosotros no conocemos ni sabemos ni tenemos la carga de los 636 mandamientos, dentro de lo que nosotros vivimos y tenemos está este primer mandamiento para que nosotros podamos hacer y cumplir la voluntad de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. La primera llamada y la justa exigencia de Dios consiste en que el hombre lo acoja y lo adore.
Dios nos amó primero y nos ha creado para que lo amemos como Él nos ha amado. De manera que en nuestra vida, nosotros, ya lo veíamos en otro tema, hemos sido creados por el amor de Dios para amar a Dios. Y ya en el catálogo de la ley, en el decálogo de la ley, nosotros encontramos este primer mandamiento. ¿Cuáles son las virtudes teologales? Según el Catecismo de la Iglesia Católica, el número 286 nos dice que el primero de los mandamientos abarca las virtudes teologales, o se llaman también virtudes sobrenaturales, ya que son infusas en todo hombre por Dios. Estas virtudes sobrenaturales son la fe, la esperanza y la caridad. Nosotros debemos aceptar su palabra y creer en Dios con una fe y una confianza absoluta. Analicemos un poquito más qué es lo que corresponde a cada una de estas virtudes. La fe. La fe es una virtud sobrenatural, un regalo de Dios, un don de Dios, por la que creemos ser verdadero todo lo que dice y todo lo que ha revelado y la Iglesia nos enseña. Solamente ten fe. Dios eterno se nos ha dado a conocer en orden a la obediencia de la fe, nos dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 26. La fe, pues, no se adquiere, no se compra, no se busca, es don gratuito de Dios, es virtud teologal, sobrenatural que nosotros tenemos. Pero bien, veamos cuáles son los pecados contra la fe. Los pecados contra la fe es la duda voluntaria, la duda involuntaria, la incredulidad, la herejía, el cisma y la apostasía. Muchas veces nosotros creemos que no pecamos contra la fe, pero en el momento que aceptamos una duda, o en el momento en que nosotros creamos las dudas, ya estamos pecando contra la fe. La incredulidad es otro pecado contra la fe porque realmente no tenemos nosotros ningún aspecto en nuestra propia vida para que dudemos de Dios. Y entonces la incredulidad es fruto del labor, del trabajo del hombre para creer no que Dios nos lo ha dicho, sino para dudar de lo que Dios nos ha dicho. Indudablemente que la herejía es otra parte que nos da y nos va a ir contra la fe, porque nos hace precisamente como si fuéramos contrarios. Y es afirmar cosas que Dios no ha dicho. O es escoger o buscar de otros lados lo que Dios no ha enseñado. Y luego proclamarlos como dichos por Dios. Ese es el problema. De ahí viene el cisma. Es decir, hacer corriente de verdades no reveladas por Dios y que nosotros proclamamos como verdaderas. Y de ahí viene la apostasía, que es todavía un pecado más grave, porque es hablar y reafirmar cosas contra Dios totalmente negativas en las cuales nosotros estamos, como dice la palabra, apostatando, renegando, rechazando la acción de Dios en nuestra vida. Los pecados contra la fe los vamos viendo en la enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica del número 2088 al número 2089. ¿Qué es la duda voluntaria? Cuando el hombre descuida o rechaza el mensaje de Dios que ha revelado y que la Iglesia nos propone. Pero fíjense bien, es una actitud del hombre que descuida o rechaza el mensaje de Dios. Por eso se llama duda voluntaria, por no querer descubrir, por no querer conocer, por no querer aceptar el mensaje de Dios. Entonces entramos ya en un pecado contra la fe. ¿Cuál es la duda involuntaria? Cuando el hombre vacila en creer en Dios por desconocimiento y no supera los obstáculos que se le presentan, es decir, no investiga, no busca, no hace la afirmación que Dios nos está invitando a hacer, y entonces nosotros entramos también en un pecado contra la fe porque no ponemos los medios, no descubrimos, no estudiamos
para aclarar aquello que en un principio era una duda involuntaria y que se convierte propiamente en un acto de incredulidad. ¿Qué es pues la incredulidad? Cuando el hombre desprecia o rechaza voluntariamente la verdad revelada y quiere pruebas concretas de la existencia de Dios. Esta incredulidad muchas veces es formada y creada por el hombre por despreciar y por rechazar la verdad que Dios nos ha dado con toda voluntad, con toda conciencia y con todo conocimiento. ¿Qué es la herejía? Cuando el hombre niega o duda persistentemente de una verdad de fe, como el dogma, por ejemplo, de la Santísima Trinidad, el dogma de la Inmaculada Concepción o otros dogmas, nosotros caemos en herejía porque estamos negando, estamos entrando en una duda persistente de la verdad revelada por Dios como dogma, como verdad, y que nosotros no la aceptamos. ¿Qué es la apostasía? Es la negación total de la fe cristiana. Es decir, habiendo conocido la fe cristiana y la verdad que Dios nos revela y la verdad que nos enseña la Iglesia en el catecismo o en las Sagradas Escrituras o en los documentos de los papas, nosotros no las aceptamos. Estamos rechazando, negando una verdad que se nos está dando como cierta. Y de ahí entramos a lo que es el cisma. El cisma es el desconocimiento de la autoridad del Sumo Pontífice o de la comunión con el cuerpo místico de Cristo, como ocurre con la Iglesia luterana, la Iglesia anglicana, la Iglesia metodista. Nos hacemos a un lado, nos apartamos, creamos un cisma, creamos un vacío, creamos una división y contra de la verdad revelada y en contra de quien nos la enseña esa verdad revelada y creamos nuestro propio grupo, nuestra propia élite o secta. Entremos ahora a conocer qué es la esperanza. La esperanza es la virtud sobrenatural por la cual tenemos confianza en que Dios nos dará, por los méritos de Jesucristo, la gracia que necesitamos en esta tierra para alcanzar la gloria. Se dice que lo último que puede y debe y termina en nosotros es la esperanza. Mientras haya esperanza, nosotros podemos alcanzar la salvación y podemos alcanzar a Dios. Por lo tanto, la esperanza que Dios nos la regala como virtud sobrenatural y teológica es aguardar confiadamente la bendición divina. Es creer que alcanzaremos un estado de gracia y de perfección, la cual Dios nos ha prometido y tenemos firme confianza de obtenerla. Ahí tenemos la esperanza. Veamos qué pecados son contra la esperanza. Los pecados contra la esperanza son poner la esperanza última en algo fuera de Dios. Cuando nosotros nos hacemos ilusiones o ponemos nuestra confianza en hombres o en sistemas o en gobiernos o en simplemente doctrinas que nos dicen otra cosa, estamos pecando contra la esperanza. Se peca también contra la esperanza cuando se tiene presunción. ¿Qué es la presunción? Es confiarse en que la misericordia divina perdonará los pecados sin conversión, sin contrición perfecta, ni sin absolución sacramental. Es una actitud de alguna manera llena de soberbia, llena de orgullo, en la que decimos, si Dios es bueno, pues Dios me va a perdonar. Y si Dios está pendiente de mí y quiere la salvación, yo no tengo por qué arrepentirme, por qué convertirme. De tal manera que la presunción es un pecado de fineza o de una soberbia muy fina que nos aleja de Dios y que nos lleva precisamente a poner nuestra esperanza en nosotros mismos o en nuestra propia creencia, en nuestra propia manera de entender las cosas. Otro pecado contra la esperanza es la desesperación. Es una desesperanza de la propia salvación. Es dejarse dominar por la desconfianza en la misericordia divina.
fue el pecado de Judas, fue el pecado de aquellos que, creyendo que lo habían obtenido todo o podían obtenerlo todo, y al verse pues desnudos o sin fuerzas o sin, de alguna manera, sin éxito y sin nada, empiezan a desesperarse. Les faltó la esperanza. Cuidemos de nuestra vida para no caer en estos o en pecados que se les parezcan. Entendamos un poco cada una de estas definiciones. La desesperación. Cuando el hombre deja de confiar en Dios, se opone a su bondad y a su misericordia, recorre a otras vías para obtener gracia. La de la presunción es cuando el hombre es autosuficiente y presume que Dios no le es indispensable. De tal manera que si vive a sus propias fuerzas y entonces cree que Él lo puede hacer todo y cree que en Él está la fuerza y la vida, es una presunción la que tiene y está en contra de la esperanza. La tercera virtud teologal es la caridad. ¿Qué es la caridad? La caridad es una virtud sobrenatural por la que amamos a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios. Vuelvo a repetir, es un don de Dios, es un regalo de Dios, es una virtud gratuita que recibimos de Dios. Sin el amor, las virtudes no son vivas, es decir, no nos unen efectivamente con Dios. Por eso, la caridad es la virtud del amor, que si nosotros nos dejamos amar por Dios, lo podremos amar sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios. ¿Cuáles son los pecados contra la caridad? Cualquier pecado contra Dios, especialmente el mortal. Por ejemplo, la indiferencia, la tibieza, la ingratitud, la asedia o pereza espiritual, el odio a Dios y el odio también a nuestro prójimo. Veamos la definición. La indiferencia es aquello que se vive en nosotros por no aceptar la caridad divina. Somos indiferentes al plan de Dios y a la vida que Dios nos da. De ahí viene la ingratitud. Cuando no se reconoce esta caridad y por supuesto se niega a darla a los demás, es decir, una reciprocaria, es decir, una actitud en la cual nosotros no correspondemos a lo que Dios nos da. Otro pecado contra la caridad es la tibieza. Es cuando hay vacilación o negligencia en aceptar y responder prontamente al amor de Dios. Cuando nosotros realmente no somos ni fríos ni somos calientes, cuando somos tibios, nos dice la misma palabra de Dios, porque ni eres frío, porque ni eres caliente, porque eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. Es un pecado grave contra la caridad de Dios, contra el amor de Dios. Otro aspecto de este pecado grave contra Dios es la pereza. Cuando se siente negligencia o pereza o flojera o rechazo por el bien divino, por el amor que Dios nos tiene. Y también otro pecado es todavía peor, el odio a Dios. Es una negación del bien debido a que siempre nuestro corazón es aplastado y va hacia el mal, de tal manera que le hace más caso al mal que al amor de Dios, que a la verdad de Dios, que a la bondad de Dios, que a la bondad de Dios y que a la misericordia de Dios. Es un rechazo, una negación del bien que Dios nos da. Lo puedo ver en el Catecismo de la Iglesia Católica, de los números 2093 al 2094. Vamos a ver otra virtud correspondiente a la vida de la religión. La virtud de la religión
es que nos dispone a dar a Dios lo que en toda justicia le debemos en cuanto criaturas. Se vive con estos actos. Catecismo de la Iglesia Católica 2095. Con la adoración, la oración, el sacrificio, la promesa o los votos para amarlo y para servirlo. Esta es también virtud regalada por Dios para estar religados con Dios, como ya lo habíamos visto en otra clase, pero con actitudes. Una actitud de la religión, un religarse a Dios es adorándolo, es orando. Ya hemos visto también, lo vimos en la introducción, cuáles son las clases de oración, con el sacrificio, con una privación voluntaria de algo y con el deseo de ser mejores, hacerle a Dios promesas o votos para que nosotros seamos fieles a Él y permanecer en su gracia, en su amor y en su bondad. Nos dice el mandamiento, a Él solo le darás culto. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2095 a 2098. La virtud de la religión nos dispone a la adoración en primer acto de virtud de la religión. Consiste en adorar a Dios con respeto y sumisión absoluta, ya que nosotros solo existimos por Dios. La adoración de Dios único libera al hombre de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo. La oración. La oración es la elevación del espíritu hacia Dios. Puede ser una acción de alabanza, de acción de gracias, de intercesión o de súplica. Es una condición indispensable para estar en íntimo contacto con Dios, en íntima unión con Dios. Esta parte de adorar a Dios con todo el culto es una exigencia o es una propuesta de este primer mandamiento que estamos estudiando. El sacrificio exterior es ser auténticos y debe ser una expresión del sacrificio espiritual mediante el cual pedimos perdón a Dios de nuestras fallas. Pedimos con nuestro sacrificio ser purificados y ser entregados a Dios con todo el corazón y con toda el alma. ¿En qué consisten las promesas o los votos? El voto es un acto de devoción mediante el cual el cristiano se consagra a Dios o le promete una obra buena. El voto o la promesa, en el cumplimiento de los votos, entrega a Dios lo que a Dios le ha prometido y de lo mismo que ha recibido de Dios para amarlo y servirlo conforme a una norma o a un precepto o conforme a un deseo expresado a través de alguna regla o simplemente de una promesa hecha a Dios. ¿Cuáles son los pecados contra la religión? Tenemos varios y los vamos a ir viendo poco a poco, uno por uno. Uno de ellos es la superstición, la idolatría, la adivinación o la magia, la irreligión, el ateísmo, el gnosticismo. Veamos en qué consisten estos pecados contra la religión. La superstición es el culto erróneo a Dios, debido a que se le da relevancia mágica o práctica con oraciones, con promesas, dándole a esta un significado diferente al que realmente tiene. Una persona que es supersticiosa pone su vida en manos de un amuleto para la buena suerte. No pasa por debajo de una escalera, por ejemplo. Evita los gatos negros, etc. Estos actos de superstición van contra el primer mandamiento, son pecados contra la virtud de la religión y son pecados que de alguna manera, creados por nosotros mismos, alimentados por nosotros mismos y también de alguna manera pues fundamentados y propuestos y haciéndolos crecer por nosotros mismos, caemos también en contra del primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas y en eso lo confiarás. ¿Qué es la idolatría? Es cuando el hombre empieza a adorar a otras deidades,
tales como el Dios del viento, de la lluvia, de la cosecha, de la fecundidad, dioses africanos sincretizados con santos de la religión católica, al mismo demonio, los amuletos y hasta los propios santos que frecuentemente a los fieles les dan a ellos, les atribuyen a ellos poderes que estos no tienen. Muchas veces nosotros hacemos de a una cosa buena, pues un pecado grave porque estamos dando el lugar único a Dios, a la imagen, aunque sea muy santa y muy buena, o a un amuleto o a alguna cosa. La idolatría va incluso más allá porque a veces, por ejemplo, el dios dinero, la diosa televisión, o ahora el dios celular, o en otros casos, mi propio capricho, mi propia manera de entender y mi propia exigencia ante los demás, que nadie puede tocarme y nadie puede hacerme nada porque yo soy quien soy. Como Juan Camaganay, yo soy quien soy y no me parezco a nadie, pero llega a ser un pecado contra el primer mandamiento porque ya un hacer a un lado a Dios y un ponernos a nosotros o las cosas en el lugar de Dios. La adivinación o la magia desgraciadamente se da mucho entre nosotros. Se predice el futuro que solamente pertenece a Dios. Los cristianos nos abandonamos en Él, que Él es quien todo lo puede y confiamos plenamente en su providencia. Cuando Él quiere, puede revelar el porvenir a sus profetas o a otros santos o elegidos. Pero la invocación a Satanás, la invocación a los muertos, como hacen los que practican el espiritualismo, la consulta de horóscopos, la astrología, o sea, el poner nuestra fe en las manos de los astros, la interpretación mágica de los fenómenos naturales, como son los eclipses, la lluvia de meteoritos, los terremotos, los desastres naturales accidentales, las guerras, otras acciones, además el recurso de visitar médiums para procurarnos el bienestar y para descubrirnos el futuro, son con toda seguridad actos que van contra el primer mandamiento y actos que destruyen nuestra fe y nuestra vida y que no nos llevan a ninguna realidad nueva, sino más bien a apartarnos de Dios y a olvidarnos del primer mandamiento y a olvidarnos que dependemos de Él y que estamos en sus manos. La irreligión es cuando se quiere tentar a Dios retándolo a demostrar su omnipotencia, como hizo Satanás con Jesús en el desierto. La religión es cuando se comete sacrilegio, como contra la Eucaristía, las sagradas formas en el sagrario, o en el momento de la comunión en misa, que lo hacemos profanando ese sagrado misterio de la Eucaristía. Es un pecado muy grave la irreligión. Por ejemplo, otro pecado grave que es de esta parte de la irreligión está la simonía. ¿Qué es la simonía? Se refiere a la compra o venta de cosas espirituales. Incluso no solamente quienes compran o venden cosas por superstición, creyendo obtener o recibir algo que nosotros queremos. O incluso se cae en simonía cuando se cree que al dar una ofrenda, un donativo por un servicio religioso, estamos pagando ese servicio religioso porque supuestamente creemos que se cobra. Ni se cobra, ni se puede dar en plan de pago, porque esto es la simonía. La simonía viene de un hombre aquel que lo llamaban Simón el Mago, que les quería pagar o darle a los apóstoles para que ellos le transmitieran a él el don que ellos tenían, la santidad o la vida o los actos que ellos realizaban para Dios, y entonces ahí quedó el nombre de simonía. Es querer hacer tráfico o comercio con las cosas sagradas. El ateísmo
Cuando el hombre rechaza o niega la existencia de Dios, dándole al hombre la capacidad de ser el fin de sí mismo, así como el único hacedor de su propia existencia, estamos cayendo nosotros en el ateísmo. Y en el ateísmo supuestamente queremos decir que no creemos en Dios, pero está como decía el ateo, gracias a Dios no creo en Él. Bueno, pues es confusión y es también querer destruir el plan de Dios en nosotros mismos. El agnosticismo. El agnosticismo es aquello que nos hace participar de la vida de Dios y que nos invita a que nosotros caminemos con Él en nuestra propia vida. Es cuando se forma la postura de indiferencia. El agnosticismo ni niega ni afirma la existencia de Dios porque plantea que es imposible probar ambas posibilidades y este equivale en algunos casos a un tipo particular de ateísmo práctico. La libertad religiosa, todos los hombres están obligados a buscar la verdad, sobre todo en lo que se refiere a Dios y a su iglesia, y una vez conocida o abrazada, a practicarla. Solo hay una verdadera religión y una verdadera iglesia, la católica. De tal manera que nosotros podemos vivir y estamos capacitados, llamados a vivir en plena libertad a Dios y poder tener también en esa libertad de Dios el conocimiento de Dios y la vivencia de Dios a través del medio que nos ha dejado, que es la iglesia. ¿Cuáles son los pecados contra este? No harás escultura alguna, fundándose en el misterio del Verbo encarnado. El Concilio de Nicea, número 787, ordenó o permitió la institución de las imágenes sagradas, las de Cristo, la de María, Madre de Dios, de los ángeles y de los santos. El que venera una imagen, venera en ella la persona que está representada. El Hijo de Dios, al encarnarse, inauguró una nueva economía de las imágenes, es decir, Dios en nosotros, Dios hacia nosotros. De manera que debemos de entender cuál es ese precepto y cuál es lo que antiguamente se tenía precisamente a través de las esculturas y lo que después de Cristo se vive en el amor y en la reverencia a las imágenes. Veamos esto un poco más. El culto y la adoración. El culto y la adoración es únicamente a Dios. Se le rinde culto de adoración a Dios únicamente. A la Virgen María tenemos veneración especialísima por ser la Madre de Dios. A los santos y a los ángeles tenemos una veneración, ya que ellos nos ayudan a llevar nuestras necesidades ante Dios nuestro Señor, pero carecen de poder personal. Los milagros que bajo su nombre se realizan ocurren, son por obra de Dios nuestro Señor a través de su intercesión. Los católicos no adoramos imágenes. Estas imágenes nos sirven para acordarnos de la forma visible de aquellos que en la vida fueron modelos de santidad, de humildad y de amor a Dios. De tal manera que tenemos que verlo todo en su justo medio, en rectitud y conforme al precepto divino. Esta presencia y esta acción de Dios entre nosotros tiene que llevarnos a comprender todos estos misterios y a vivir el plan de Dios. Cuando nosotros hemos recibido esta enseñanza, quiero hacer la aclaración, estamos de alguna manera, lo que yo estoy haciendo, la intención de estas enseñanzas es que tengamos hambre y deseo de conocer más a profundidad y por lo tanto que vayamos a consultar el Catecismo de la Iglesia Católica, porque el Catecismo de la Iglesia Católica nos ofrece todos estos medios para que nosotros alcancemos mayor perfección en la vida cristiana por el conocimiento de la enseñanza de la Iglesia contenida en el Catecismo de la Iglesia Católica. No crean ustedes que con este tiempecito que dedicamos a esta exposición ya lo sabemos todo. Al contrario, empezamos, damos solamente, como se dice, unas pinceladas, un inicio
a lo que debe ser realmente el estudio del catecismo de la Iglesia Católica para nuestra mayor formación, para mayor crecimiento y para la mayor veneración de la gloria de Dios y de nuestra propia salvación. Que así sea pues entonces para nuestra vida. Damos gracias a Dios, invocando su nombre y pidiendo la protección de la Santísima Virgen María. Por eso nos despedimos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Espíritu Consolador, huésped dulcísimo de sus almas, los transforme en Jesús dentro del corazón inmaculado de María.